La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte. Estamos hoy a miércoles 7 de febrero. Como cada miércoles y cada viernes, el Señor y María nos invitan con amor al ayuno. El Evangelio es de San Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23. Hoy me gustaría, a la luz del Evangelio, entre otras cosas, darte algunos consejos sobre cómo tener la mente en paz. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: Lo que sale de dentro del hombre, eso sí, hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Lo primero que me llama la atención de este Evangelio es la contraposición que Jesús hace, o más bien la diferenciación, no lo contrapone, pero lo diferencia entre lo interior y lo exterior. Y Jesús dice claramente que es mucho más importante lo interior que lo exterior. Me parece que es importante subrayarlo. Subrayar el hecho de que es mucho más importante lo interior que lo exterior. Ya lo sabemos. Lo hemos oído 1000 veces. Que es mucho más importante lo interior que lo exterior. Sin embargo, querido hermano, querida hermana, el ser humano y nuestro hombre viejo tiene una tendencia, por causa del pecado, a valorar
más lo exterior que lo interior. Entonces, si nosotros simplemente nos dejamos llevar, poco a poco, casi sin darnos cuenta, vamos a fijarnos más en lo exterior que en lo interior. Si te dejas llevar, tiendes a eso. Para valorar más lo interior que lo exterior, tienes tú que hacer un esfuerzo. Tienes tú que hacer un ejercicio, una ascesis. Y esto, querida alma contemplativa, en dos campos. Uno es el campo de valorar a las otras personas, las personas con las que convives, las personas con las que te encuentras. Fácilmente tendemos a quedarnos en las cosas exteriores de las personas con las que convivimos. Y no vamos al corazón. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces las personas con las que convivimos exteriormente tienen defectos y cosas que se nos hacen cansadas. Esto es así, porque todas las personas somos pecadoras, todas las personas somos limitadas, solo Dios es perfecto, y entonces las personas tenemos unos límites, unos pecados, unos defectos, que se traslucen al exterior, se ven al exterior, los defectos de las personas. Y tenemos mucha tendencia a quedarnos en eso. Y no mirar el corazón de la persona. Sin embargo, cuando nosotros vamos más adentro y miramos el corazón de la persona, en el corazón de la persona siempre podemos encontrar cosas maravillosas que valorar mucho. Cuando nosotros nos quedamos en el exterior, somos mucho más tendentes a juzgar a la persona, condenarla. Sin embargo, cuando nosotros vamos al corazón de la persona y entramos en sus sentimientos, en sus motivaciones, en sus luchas, en sus esfuerzos, en sus fracasos, cuando entramos dentro, tenemos mucha más facilidad para comprender a la persona, para valorar lo bueno que tiene, para disculpar lo malo que hay en ella. Entonces, recuerda siempre entrar dentro del corazón, comprender a las personas y conocer a las personas desde dentro, porque te será mucho más fácil amarlas como el Señor las ama. Y luego está la tendencia nuestra a la hora de valorarnos a nosotros mismos, quedarnos también en lo exterior. Tenemos esa tendencia, dar más importancia a lo exterior nuestro que a lo interior. Dar más importancia a nuestro aspecto físico que a nuestra belleza interior. Preocuparnos por nuestro aspecto físico. Dar más importancia a lo que dicen los demás de nosotros, que es una cosa exterior,
a lo que piensa Dios de nosotros, que es una cosa más interior, porque eso Dios no lo dice en los periódicos ni en las conversaciones entre la gente. Dios te lo dice al corazón. Entonces, cuidado. A la hora de valorarte a ti mismo y de mirarte a ti mismo, fíjate más y valora mucho más tu interior que tu exterior. En la parte final del Evangelio, Jesús dice una cosa muy importante. Dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Aquí me quería detener un poquito. Del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Mira, querida alma contemplativa, el demonio lucha constantemente para que tengamos pensamientos perversos, para que pensemos mal. El demonio quiere que pensemos mal de todo. Quiere que pensemos mal de Dios, quiere que pensemos mal de nuestros hermanos y quiere que pensemos mal de nosotros mismos. Entonces, nuestro pensamiento es una cosa enormemente activa. Nuestro pensamiento trabaja constantemente, está siempre en marcha. Nuestra mente está siempre pensando. Si el demonio consigue que tengas pensamientos perversos, entonces eso te va contaminando, te va matando, te va amargando. Una persona que tiene muchos pensamientos perversos se va amargando por dentro. Porque esos pensamientos perversos, sea contra Dios, contra los demás o contra uno mismo, le van a uno carcomiendo. Y es una cosa que intenta muchísimo el demonio. Sin embargo, una persona que tiene en su mente pensamientos buenos de Dios, de los demás, de sí mismo, es una persona que vive la vida con alegría, con paz, con esperanza. Padre, es que tengo pensamientos perversos que me hacen mucho daño, pero no sé cómo quitármelos. Voy a intentar orientarte un poco. En primer lugar, hay que diferenciar entre los pensamientos perversos voluntarios o involuntarios. Hay veces que el demonio nos intenta llenar de pensamientos perversos, pero yo no los quiero. Yo lucho contra ellos, es decir, son involuntarios, porque me vienen
esos pensamientos y yo trato de evitarlos. Pues entonces, si te ocurre eso, no te preocupes. Porque los pensamientos perversos que te hacen daño son los que te vienen y tú los quieres, los acoges, los alimentas, los fomentas. Esos te hacen daño. Pero si tú no los quieres, tratas de evitarlos, no te harán daño, tranquilo. Eso es lo primero. Lo segundo, para intentar tener nuestra mente en paz y no tener pensamientos perversos, el mejor camino no es tanto esforzarme porque se vayan esos pensamientos malos, sino poner otros buenos. Poner otros buenos que hagan que me olvide de los malos. Favorecer en mí el pensar cosas buenas. Entonces, si yo intento estar pensando cosas buenas, los pensamientos malos se van yendo. Entonces, no es tanto esforzarse por quitar los malos, sino poner unos buenos que alejen a los malos. La primera lectura de hoy tiene un versículo que nos ilumina sobre esto. Es Primer Libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 8. Y dice así: Dichosos estos servidores tuyos, siempre en tu presencia, escuchando tu sabiduría. Es una frase de la reina de Saba que se la dice a Salomón, pero en realidad es muy aplicable a nuestra vida, muy especialmente a las personas contemplativas. Dichosos estos servidores tuyos, o sea, dichosos nosotros, siempre en tu presencia, escuchando tu sabiduría. Vivir muy conscientes de lo dichosos que somos de poder vivir en la presencia del Señor. Vivir muy conscientes del regalo que es tener a Dios por huésped en nuestra alma, en nuestros sagrarios, en nuestras iglesias. Y que ese pensamiento de lo dichosos que somos vaya llenando nuestra mente. Eso nos ayudará a vivir en paz, tener el pensamiento en paz. Querida familia, en María con nosotros hemos hecho un nuevo canal, un segundo canal, que se llama María con nosotros Predicaciones. A partir de ahora vamos a ir poniendo los vídeos que son de predicaciones, como por ejemplo el Evangelio de cada día o el curso de vida espiritual, en este nuevo canal, de manera que, para no perderte estos vídeos, suscríbete al canal María con nosotros Predicaciones. Tienes el enlace para suscribirte en la descripción de este vídeo y también puedes buscar en YouTube María con nosotros Predicaciones y suscribirte. La paz del Señor.